Bueno, buenas noches. Hoy vamos a hablar un poco de manejo endoscópico de cuerpo extraño. Em, Básicamente esto es un repaso, voy a tratar de hacerla corta porque sé que hay mucho que estudiar. Probablemente ustedes ya se han enfrentado a pacientes con cuerpo extraño alojado en tracto gastrointestinal y esto es más que todo para dar unos cuantos puntos clave que creo que todos tenemos que llevarnos a la casa para la práctica profesional. Esta es la bibliografía. Les pasé tres de los artículos que creo que son los más importantes, los más representativos. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que la población que vamos a enfrentar a la hora de tener cuerpo extraño alojado en el tracto gastrointestinal puede variar y asimismo puede variar el tipo de cuerpo extraño que estamos enfrentando. Por ejemplo, en población pediátrica es muy frecuente los accidentes donde los niños comen monedas, comen piedras, comen lo que tengan a la mano y se puedan comer, ellos lo van a hacer. Entonces, eh, es importante tener en cuenta algunos cuerpos extraños tienen propiedades que pueden dañar el tracto gastrointestinal porque su componente alcalino a nivel esofágico, como lo son las baterías en disco, eso es una de las pocas causas de emergencia de donde uno debería intervenirlos lo antes posible. Eh, Luego tenemos otras poblaciones especiales, como pueden ser los reos. Los reos pueden tener una ganancia secundaria a la ingesta de cuerpos extraños, como puede ser tratar de pasar droga, tratar de salir de la prisión meramente ingieren cepillos de diente, pisapapeles, los clips para sostener los folders. Pueden consumir diferentes cosas con tal de salir de la prisión. Y luego tenemos la población del día a día, que generalmente es por un accidente a la hora de comer, pacientes que se comen un hueso de pollo, que se comen espinas de pescado, eh, algunos llegan con ajos impactados a nivel del esfínter esofágico superior. No sé, mucha gente consume un ajo al día para manejo de la presión y no es infrecuente que lo llamen a uno por esa molestia. Entonces, puede variar mucho la presentación y el cuerpo extraño que estamos enfrentando. Y luego tenemos la población adulta mayor con sus prótesis dentales, que ahí lo que hay que tener cuidado es recordar que la prótesis dental no es un objeto romo, sino que es un cuerpo extraño que puede tener, pueden tener filo y eso puede aumentar el riesgo de perforación. Entonces a la hora de tomarlo como paciente hay que recordar que es un paciente que tiene un objeto puntiagudo y no un objeto romo cuando ingieren su prótesis dental. Eh, Como todo, lo primero es evaluar el estado hemodinámico del paciente, identificar si hay alguna sospecha de perforación, porque en ese caso lo que corresponde es hacer un TAC para descartar dicha perforación y el manejo sería quirúrgico, que como estaba mencionado en la diapositiva previa, 1% de los pacientes va a requerir cirugía, 20% de los pacientes puede requerir tratamiento endoscópico y el resto va a tener meramente un manejo expectante y no necesitan mayor intervención. Entonces lo importante es identificar ese 20% a los que nosotros podemos tratar. Entonces lo primero es ver y descartar la presencia de una perforación intestinal. La radiografía nos puede ayudar en ciertos escenarios, principalmente cuando tenemos huesos o objetos metálicos como el cuerpo extraño que se ingiere, pero habitualmente hay muchos cuerpos extraños que van a ser de características radiolúcidas y no necesariamente van a reflejarse en una radiografía. Entonces el hecho de que un cuerpo extraño no se observe en una radiografía no significa que no tengamos que hacer el estudio endoscópico. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Se recomienda evitar estudios contrastados para no aumentar el riesgo de broncoaspiración. Muy importante conocer nuestro equipo para extraer cuerpo extraño y familiarizarnos con diferentes dispositivos.
vamos a tener diferentes tipos de pinzas de ratón, de pinzas de lagarto, tienen diferentes diámetros, tienen diferentes características en general. Nos ayudan mucho a recoger objetos romos. Para objetos puntiagudos, a veces hay que empezar a probar diferentes técnicas. Ahí vemos como con una pinza se está tratando, bueno, se logra extraer una hoja de bisturí con un dispositivo, un capuchón de látex encima para proteger el esófago en este caso. Eh, Esa es una forma de extraer objetos punzocortantes de forma más segura, y eso incluso se puede hacer con guante e intentar hacer algo similar en caso de que no cuenten con un sobretubo, ¿verdad? Lo ideal sería proteger en un escenario de esos con un sobretubo la mucosa del esófago. Y ahora vamos a ver un video de cómo se coloca porque creo que eso es importante también conocerlo. Entonces tenemos diferentes dispositivos, así como vamos a tener diferentes cuerpos extraños, y cada uno de ellos va a tener su forma de extraerse según el gusto y según la disponibilidad de cada uno en su centro de trabajo. Entonces este pequeño video es corto, la idea es conocer un poquito acerca de los sobretubos. Ahí podemos ver que hay de diferentes tamaños y de diferente diámetro, generalmente son de 25 y 50 centímetros para según el cuerpo extraño esté alojado ya sea en esófago o si está alojado en estómago. Si está en estómago, obviamente vamos a usar el de 25 para proteger todo el esófago. Si está en esófago, pues entraríamos con el de 25 eh, para poder trabajar un poco más proximal. Y las medidas del diámetro externo, el mismo sobretubo lo anota, y podemos ajustarnos según el equipo que tengamos. Ahí vemos cómo se coloca. El sobretubo tiene un tubo que se enrosca sobre él, y colocamos el endoscopio a través de ese tubo. Ahí vemos cómo se coloca el tubo dentro del sobretubo y luego va el endoscopio adentro. Eh, a la hora de colocarlo, ese sobretubo lo vamos a llevar hasta la base del endoscopio, y posteriormente ahí vemos cómo se lleva hasta la porción más proximal. Una vez en la porción proximal, se procede a realizar la endoscopía. Hay que asegurarse de que tengamos una boquilla que, que acepte ese sobretubo, evidentemente. Y ahí hacemos como si estuviéramos haciendo la endoscopía normal, hasta llegar a un punto donde esté canulada, digamos, el esfínter esofágico superior, y posteriormente avanzamos el sobretubo. Una vez que se avanza el sobretubo, se calza con la boquilla y posteriormente se desenrosca y se extrae todo el endoscopio. Una vez extraído el endoscopio, cerramos el sobretubo y posteriormente podemos trabajar ya tranquilamente con el sobretubo. Podemos salir y entrar las veces que queramos sin lesionar la mucosa, y ya la mucosa bueno, el esófago va a quedar protegido con ese sobretubo. Ok, entonces el tiempo en este tema es lo vital, es lo primordial. Para efectos de examen, esto también es lo vital. Entonces tenemos que diferenciar entre caso emergente y caso urgente. El caso emergente son pacientes que idealmente deberíamos tratar en las primeras 2 horas, mínimo, o sea, máximo 6 horas debería ser el tiempo de intervención para esos casos emergentes. Es independiente del ayuno. Esos casos deberíamos abordarlos con anestesia general, intubar al paciente para asegurarnos de que el tiempo de intervención sea el menor posible. Y luego tenemos los casos urgentes, que eso sí pueden completar en la vía oral y da chance para poder preparar al paciente. Tenemos como casos emergentes principalmente tres escenarios: el caso de obstrucción completa a nivel esofágico, el caso de baterías en forma de disco a nivel de esófago,
y objetos puntiagudos en esófago. Esos son los tres casos emergentes y donde deberíamos intervenir lo antes posible. La obstrucción completa se va a manifestar con cialorrea, en ocasiones dificultad respiratoria, el paciente está muy agitado. Generalmente esos pacientes deberíamos tratar de avanzar o tratar de romper ese bolo alimentario que impide el paso de la saliva. Y lo ideal en estos tres casos es trabajar con el paciente sedado. En términos generales es, con tubo endotraqueal. Pero sí, en términos generales, para estos casos de cuerpo extraño, es conveniente poder trabajar con el paciente bajo sedación. Probablemente muchas veces hemos visto pacientes a los cuales se les hace la endoscopía despierto, pero es más cómodo para el paciente, obviamente, pero también nos da a nosotros cierta comodidad trabajar con el paciente dormido en estos casos. Sin embargo, hay que tener en cuenta el ayuno para poder hacerlo de esta forma. Sin embargo, mi recomendación es, si se puede, tratar de intubar o sedar a los pacientes en la medida de lo posible. Ok, casos urgentes, objetos puntiagudos en estómago, cuerpo extraño mayor de 6 centímetros, cuerpo extraño mayor a 2.5 centímetros de diámetro. Esto por el paso a través del píloro, probablemente podemos esperar un poco más. Objetos que están retenidos más de 3 a 4 semanas. Los imanes deberíamos retirarlos en forma urgente. Y los objetos que no son puntiagudos en esófago también son casos urgentes. Entonces, lo principal van a ser estos tres casos emergentes que mencionamos. Por lo demás, los casos urgentes que ya mencionamos en estómago pueden esperar un poco. Esto es básicamente lo mismo, nada más que lo vemos a través de la guía de la ESGE, donde en esófago las baterías, los cuerpos extraños puntiagudos y la impactación con obstrucción completa a nivel esofágico son los casos emergentes de que deberíamos intervenir rápidamente, y el resto a nivel de estómago son casos urgentes que podemos esperar un poco. Como mencionamos, asociado a la impactación alimentaria, podemos tener cuadros de esofagitis eosinofílica. En estos casos lo que podemos hacer es tratar de romper un poco o deshilachar un poco los restos alimentarios. Generalmente podemos utilizar caps como el cap de los sets de ligadura. O sea, los caps que utilizamos para ligar a los pacientes los podemos utilizar para romper estos bolos alimentarios. Uno entra con el cap, empieza a aspirar y eso genera un mecanismo de válvula donde ayuda a romper de forma muy eficiente ese bolo alimentario. También nos permite tratar de avanzarlo hacia cámara gástrica, con lo que también se resuelve la emergencia. Entonces, esa es una técnica que nos ayuda bastante. Es importante tomar en cuenta las cosas que pueden estar detrás de ese bolo alimentario. Ahí podemos ver una estenosis significativa y, como dijimos, la esofagitis eosinofílica que puede estar asociada. Siempre recordar que en estos escenarios podemos empujar el contenido alimentario y posteriormente tomar las biopsias necesarias para poder hacer el diagnóstico de la esofagitis eosinofílica en caso de que esa sea la sospecha, ¿verdad? También podemos dilatar incluso esas estenosis si fuera el caso para que no recurra en el paciente. Entonces, se puede hacer según el gusto, se puede retirar la comida poco a poco, se puede intentar avanzar despacio y lentamente el bolo alimentario hacia cámara gástrica. ¿Okay? Creo que este es otro de los puntos clave para efectos de examen y para efectos de la vida. Eh, la ESGE y en realidad todas las sociedades y los artículos de revisión están en contra de los intentos endoscópicos de extracción de drogas. A veces se ven los paquetes y se siente la necesidad o el ímpetu de tratar de extraerlos, pero el riesgo de que uno de esos paquetes se rompa
el intentar manipularlo es muy alto, entonces lo recomendable es vigilancia y en caso de que empiece con signos de, de ruptura de alguno de estos paquetes, pues eh, sería de manejo quirúrgico. Entonces el rol de la endoscopía no aplica para este escenario. Eh, por último, esto es un algoritmo de las guías de la ASGE y de la ESGE basado en eso, donde divide la impactación alimentaria entre si tiene o no tiene huesos, huesos de animal o espinas de pescado. Entonces, pero básicamente esto es un resumen de lo que ya hemos mencionado. Entonces, para no redundar en el tema, vamos a dejar la clase hasta acá. Como puntos claves, eh, imprescindible distinguir mediante historia clínica y sintomatología los casos emergentes y urgentes, los objetos de diámetro mayor a 2.5 centímetros y mayores a 6 centímetros de longitud pueden retirarse por vía endoscópica si se encuentran en duodeno proximal o en estómago. Evitar el retiro de paquetes de droga, el uso adecuado del equipo como sobre tubo, CAP. Y esto no lo mencioné, pero bueno, algunas personas recomiendan tratamiento médico para tratar de avanzar el cuerpo extraño en esófago. Sin embargo, esto es controversial y no debería retrasar la intervención endoscópica. Eh, Básicamente eso sería la presentación. Cualquier duda, cualquier consulta, pueden escribirme con toda tranquilidad. Ahí quedamos a la orden. Buenas noches.